Bienvenidos a nuestro programa. El martes 26 de octubre de 2021, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la presentación del libro Los papeles secretos de Pape, a cargo de Alexandra Ceniglio, periodista, y Eva Leitman-Borer, nuestra compañera. Les invitamos a escuchar la grabación. Buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí. Sinceramente es un honor y de verdad que es muy emotivo para mí que sea nuestro CEMI el sitio donde presentamos el libro. Muchas de las que, casi todas de las que estáis aquí, o muchas habéis conocido a mis padres. Y primero quisiera darle la palabra a nuestro editor, al que agradecemos tanto la autora como yo. Presentaros primero a Rubén, lo conocéis todas, ¿no? Rubén Lerner, editorial Nagrela. No sea la falta de Susan, su esposa, que fue la instigadora, pero lo iremos contando. Pero bienvenido a CEMI. Y Alex Ceniglio, nuestra escritora, nuestra detective en muchos casos y sobre todo amiga, escritora y amiga. Quiero dar la palabra primero a Rubén. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. Primera vez que vengo a CEMI. En 40 y tantos años que llevo viviendo aquí en España. Mi madre, que en paz descanse, participaba mucho aquí y la verdad que me trae muchos recuerdos y ver tantas caras amigas de tantos años y tantos recuerdos compartidos. Bueno, lo primero, me siento muy afortunado, muy honrado de poder estar aquí por haber sido parte de esta historia, que efectivamente mi mujer, que está de viaje, fue la que lo instigó, lo creó. Todo esto empezó cuando faltó su padre en el cementerio. Susan, hablando con Eva y con uno de sus hijos, decía: es que la historia de Pape, de Joseph, no se puede quedar en el olvido, se tiene que conocer. Y ella empezó a darle vueltas y vueltas, y yo creo que ahí plantó un poco la semilla. Y luego tuvimos la fortuna que se nos cruzó en nuestra vida Milton y Alexandra, que estaban aquí como embajadores de Panamá. Hicimos una buena relación, hicimos amistad y nos conocimos. Y se le ocurrió a Susan decirle a Alexandra que fuese al colegio Ibn Gabirol, que estaba hablando Eva sobre el tema de la Shoah, que ahora lo explicará bien. Y ahí se empezó a fraguar esta historia, que es un parto que duró, pues no sé, 4 años, ¿no? 3 años. 3 años. Es un parto larguito. Nosotros somos una editorial que nos gusta hacer, hacemos solamente en Nagrela libros de temática judía en español, ese es nuestro foco. Empezamos con el libro de Startup Nation, que fue el primer libro que editamos, un poco por coincidencia, como es la vida. Yo estaba en la junta directiva, venía el autor, que lo traía a la embajada de Israel, y el libro no estaba traducido. Entonces David Achuel, que estaba en la junta, me empezó a decir: Rubén, tienes que traducir el libro. Y yo le dije: mira, yo me dedico a editar revistas, soy impresor, pero yo libros de judíos no es mi negocio. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y al final editamos Startup Nation, y ya hemos editado pues cerca de 30 libros. Tenemos aquí una de nuestras autoras que la queremos muchísimo, a Verónica, que nos encantó trabajar con ella, y hicimos el libro Los 100 años de la CJM, y hemos hecho pues unos libros que nos llenan de orgullo como personas, porque intentas hacer algo que tenga sentido en la vida. Porque la vida pasa muy rápido y lo que intentamos es
poder llevar al público que no habla inglés obras en inglés. Esa era nuestra idea original. Después de hacer Startup Nation, a través de un muy buen amigo que me vio en la presentación de Startup Nation, me dijo: Rubén, ¿cómo puede ser que los libros de Jonathan Sacks no estén traducidos al español? Él no es judío, pero es un fanático de Jonathan Sacks. No sé si tú le conoces a José Ignacio Jiménez Blanco. Bueno, efectivamente, él está muy involucrado ahora en Yad Vashem, el vicepresidente de Yad Vashem. Y yo estaba en el IES presentando el libro, recibí esto, me iba al día siguiente de viaje, y las casualidades de la vida hicieron que consiguiésemos los derechos de celebrar la vida, que él y su mujer tradujesen el libro en un mes escaso, porque teníamos una celebración, mi mujer y yo, que cumplíamos 50 años y queríamos marcar nuestro evento que hicimos, que lo llamamos Celebrar la Vida, que fue un evento muy bonito que hicimos en nuestra casa con algunos amigos, y regalamos el libro. Y a raíz de esto pues se montó la editorial, y hemos tenido la fortuna de traer aquí a Jonathan Sacks, de haberle conocido. Justo ayer y hoy marca el aniversario de su muerte. Es un sentimiento muy agridulce, porque por un lado fue un grande de nuestra época, y nos llenó haberle conocido y haber podido, sobre todo, difundir su pensamiento en castellano. Es un tema de verdad de los que yo me siento orgulloso como persona, porque creo que en la vida lo importante es hacer cosas que tengan valor. Con lo cual yo me siento muy afortunado. Yo del libro no voy a hablar, de este gran libro, porque ayer estuve escuchando a Alexandra y a Eva presentar el libro en una cena que tuvimos, y a mí me puso la piel de gallina, con lo cual yo ya me callo, y os dejo con la autora y con Eva, y casi hasta me debería poner en una silla ahí, que creo que es lo que voy a hacer. Porque es que es lo suyo, este es libro vuestro, sois vosotras, yo simplemente soy, gracias a mi mujer, el que pudo decir que soy el editor de este gran libro, que espero que se convierta en un libro de lectura para el colegio y para más gente en España, porque es una historia que habla de Saint-Brice, obviamente, y es una historia personal de unos miembros de la comunidad de toda la vida. Me siento orgulloso de que en alguna de las juntas que estuve, tu padre, que en paz descanse, es presidente de honor de nuestra CJM, y bueno, yo me siento afortunado, con lo cual yo de hecho me quito de aquí y os dejo a las dos, que creo que el protagonismo no es para mí, sino para vosotras dos. En todo caso, muchas gracias. Y me pongo la mascarilla. Y te llevas tu café. Y me llevo mi café. Despacio. No sé si hace falta alguna silla. Toma. No, ya no hay sillas, no, tranquilo. ¿Qué sé yo? Como quieras. Bueno, primero agradecer a Rubén en lo personal, amigo de siempre, a Nagrela Editores, un inmenso agradecimiento por un trabajo tan bonito, tan cuidado. Esa es la parte de Susan, que de verdad, cuando lo veáis y lo veáis, veréis que está hecho con mucho cariño, respeto y amor. Para empezar por el principio, yo desde la muerte de mis padres siempre quise escribir algo sobre ellos, porque me pareció que eran personas que habían tenido una vida un poco fuera de lo corriente, digamos, dentro del marco de nuestra comunidad. Y tengo trozos en mi iPad por aquí y por allá. Nunca fui capaz de hacer algo, de reunirlo, y cuando murió mi padre y que encontré en una caja fuerte donde yo sabía que dinero no había, encontré una carpeta de trabajo de Puró y la empresa, y dentro había papeles comerciales. Yo llamé a mi sobrino, le digo: Nicolás, aquí hay papeles, ¿qué hago con ellos? Me dice: dime qué es.
empiezo a mirar, a ojear, y eran cartas comerciales de los años 70 y así. Y dice, tía Eva, tira todo eso. Como siempre digo, las personas mayores no tiramos las cosas así porque así, menos mal. Y entonces yo empecé a ojear y era una carpeta así, y dentro había escondido todo tipo de papeles de la familia. Y ahí sí me encontré ante un gran problema que esta señora pudo solucionar. Nos conocimos, Alexandra ya había escrito un libro muy bonito, El hombre de hierro, que lo había publicado en Panamá y lo presentó en Centro Sefarad de Israel. A mí me interesó y fui a la charla de presentación, me lo firmó y nada, nos sonreímos. Y luego Susan la llevó al Colegio Gavirol cuando hubo un acto conmemorativo de la Shoah en el que estábamos Patricia Weiss de la Fundación Violeta Friedman y yo haciendo una conferencia, y a raíz de eso ellas hablaron y luego hicimos una comida juntas y empezó a montarse la historia. Y te cedo la palabra. Hola, gracias por recibirnos hoy aquí. Para mí es muy especial estar aquí porque en todos estos años que tengo de estar trabajando con Eva, son 3 años, siempre hay una mención de Semi en nuestra conversación. No estoy mintiendo, siempre hay algún recuerdo, alguna anécdota, así que me hacía mucha ilusión estar aquí y poder conocerlas. A mí se me acerca Eva y me dice, tengo un tesoro que no sé ni por dónde empezar. Tengo un montón de documentos que ha dejado mi padre y no sé que son importantes, pero no sé cómo darle la vuelta a esto para contar una historia. Le dije, nada, vamos a reunirnos y ahí los comenzamos a ver. Yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Cuando llego a la primera reunión con Eva, la mayoría de los documentos estaban en húngaro. Yo de húngaro no sé nada. Por suerte Eva sí. Y comenzamos a armar un rompecabezas. Es la mejor descripción que puedo hacer del libro. Porque lo bonito de la historia de los papeles secretos de Pape es que pudimos descubrirlas juntas, porque Eva, muchas de las cosas que hoy están escritas, me dice, yo no tenía idea, mi madre nunca me lo dijo, ¿cómo puede ser que no me lo contó? O mi padre nunca mencionó esto. Así que gran parte del trabajo fue descubrir o darle sentido a un papel, a un documento, a un registro, y ponerlo en el contexto histórico para darle el valor que tiene. Y todo el libro está contado a través de los papeles. Por eso se llama Los papeles secretos de Pape. Todos los capítulos hacen referencia a un documento. Ojo, hay muchos documentos. Hemos tratado de seleccionar los más importantes para contar la historia, ¿no? Yo rescato varias cosas del libro. Por un lado, ese trabajo de Pape, que ustedes tuvieron el privilegio de conocer y yo no, pero que creo que he aprendido a quererlo a través de esta historia, tan cuidadoso, tan meticuloso, tan dedicado de guardar por tanto tiempo estos documentos. Yo me admiro porque digo, cómo esto sobrevivió al tiempo, a la guerra, al escapar de Hungría, a ir a Tánger y de Tánger acá. Me pongo a pensar en ese recorrido y son documentos que están en perfecto estado, en su mayoría perfectamente conservados. Ahí ya me maravillo, porque hoy en día ya es difícil conservar a veces sus propios archivos. Ahora imagínate los de toda una familia. Por otro lado, mi mayor admiración a dos mujeres para mí heroínas, Katy Borer y su madre Rosy. Y le comento a Eva que
lo siento como dos supermujeres, ¿no? Hoy en día podríamos hacer una serie de televisión sobre ellas, porque mujeres en esa época, tomando los riesgos que tomaron, sobreviviendo a lo inimaginable, defendiendo a sus familias a como de lugar, pasando hambre, pasando guerra, escapando. Mujeres que estuvieron solas, porque en mucho del periodo que les tocó vivir prácticamente quedaron solas. Tu abuela Rosy emigró sola con su cuñada, otra mujer. Tu madre queda sola, claro, con la ayuda de su padre, que de alguna forma la resguardaba, pero mucho de lo que ella logró, lo logró sola, con 2 niños pequeños. Entonces, estando en este foro de mujeres, quisiera resaltar este rol de estas 2 mujeres valientes, empoderadas, líderes, que lograron echar para adelante una familia, y lo más importante, sin rencor. Porque cuando conoces a Eva y hablas con Eva, te das cuenta que fue educada en un ambiente, en un hogar lleno de amor, un hogar que vivió lo peor, porque les tocó vivir lo peor del Holocausto húngaro, pero que pasaron página sin dejarle a sus hijos esa carga tan pesada. Y esa es la mejor explicación que encuentro para tratar de entender por qué nunca le hablaron a Eva de estas cosas. Y yo creo que esa es la conclusión a la que ambas llegamos, ¿no? Que fue precisamente para no llenarla de esa negatividad que podía tener esta historia. Y por otro lado, rescato la figura de Ángel Sansburis, el ángel de Budapest. Una figura que aquí en España cada vez más se le da el valor que tiene. Él, junto a otros diplomáticos españoles, cumplieron una misión de héroes. Lamentablemente, fuera de España es muy poco lo que se conoce a Ángel Sansburis. Siempre recomiendo ver el Ángel de Budapest, la película, que relata bastante bien la historia. Pero cuando escuché por primera vez a Katy, no la conocí, pero tuve la suerte de ver un video en donde ella habla de su historia, y se le iluminaban los ojos cuando hablaba del Ángel de Budapest, de Sansburis, y pude recrear en mi mente esos episodios y luego leer mucho más sobre Ángel Sansburis y darme cuenta del valor que tiene, ¿no? Un hombre que arriesgó su seguridad y la seguridad de su familia, luchando contra los nazis, contra los cruzflechadas, que eran terribles en Hungría, y además haciendo mucho en contra de su propio gobierno, arriesgando su puesto de diplomático y salvando a más de 5.000 judíos sin pedir nada a cambio. Eso tiene un valor. Son diferentes aspectos los que trato de señalarles del libro para no contarles el libro, pero darles los puntos que tal vez son los que a mí más me llaman la atención de esta historia. ¿Y qué más puedo decir que contar con el cariño y la amistad de Eva? Siempre le digo que su propia historia es casi que un milagro, porque Eva nació en junio de 1944 en un Budapest ocupado ya por los nazis desde mayo, en pleno bombardeo aliados, tratando de vencer esa guerra, pero en el peor momento del Holocausto húngaro, que tiene particularmente unos tiempos diferentes al resto del Holocausto en Alemania y en Polonia, porque lo peor del Holocausto, de la Shoah en Hungría, fue precisamente en 1944. Entre mayo de 1944 y octubre, en 8 semanas, se aniquilaron a 500.000 de judíos húngaros. Y en ese preciso momento, en esas semanas, nace Eva. Entonces, te vuela la cabeza pensar cómo... Blitzkrieg, sí, que era el bombardeo de tapiz, que llaman, era un bombardeo continuo. Entonces, es solo eso es el milagro de tener a Eva aquí con nosotros, porque qué posibilidades reales, pongámonos en esa época, en ese momento,
tenía un bebé de sobrevivir, un bebé judío. Un bebé cualquiera era difícil, pero un bebé judío, sobrevivir en esas circunstancias, pues aquí está Eva para contarlo, ¿no? Así que por múltiples factores, a mí me parece una historia fascinante. Ustedes tuvieron la suerte de conocer a Katy y a Pape, y creo que le van a poder encontrar mucho más sentido tal vez algunas cosas. Yo trato de imaginarlos y la verdad que son personajes que admiro. No quiero como adelantarme y espero que les guste el libro, pero no sé si Eva, tú quieres contar alguna cosa puntual y dejarlas así con las ganas de seguir oyendo y leyendo. No sé, sí, bueno, creo que, gracias Alexandra, la verdad que quiero decir una cosa que era muy importante para mí, en el sentido de como mis padres era muy poco lo que nos habían dicho, alguna pincelada por aquí, por ahí, pero realmente nunca era el momento de hablar de ello, cambiaban el tema, qué sé yo, pero siempre se escabullían y realmente no decían gran cosa. Para mí mi madre, la habéis conocido, era un poco fantasiosa y a veces arreglaba las cosas, no sé. Y para mí una de las cosas más importantes del libro fue el rigor histórico. Y para ese rigor histórico la puse a trabajar un montón, porque además mi madre tampoco se expresaba muy bien en español, como sabéis, ¿verdad? Que decía, yo estoy española. Y le decían siempre, ¿y antes qué? ¿Por qué? No. Y entonces, ese libro, para que sepáis, fue revisado históricamente por José Antonio Lisbona para la parte de la historia de la Shoah húngara y de los salvadores rescatadores de judíos. Fue revisada por Jacobo Israel por la parte de España de los años 50, por Alex Baer, por Uri Macías. O sea que hemos tratado de rodearnos de personas que conocen la historia para tratar de evitar cualquier fallo, cualquier brecha que que se nos hubiera pasado. Por otra parte, mi madre sí hizo, vamos a contar la anécdota de Shoah Foundation. Mi madre en los años 90 y algo le hicieron una entrevista, le pidieron una entrevista para la Shoah Foundation de Steven Spielberg para guardar su memoria. Él quería reunir 50.000 testimonios para la eternidad. Esas memorias hoy están en el Museo del Holocausto de Washington. Y le hicieron la entrevista a mi madre, no se podía asistir, era personal. Y luego en algún momento, a los 3 meses, le pedían 3 meses para analizar ese testimonio históricamente, y a los 3 meses recibió una carta muy bonita agradeciendo y diciendo que había sido aceptado. Yo en ese momento, mi marido tenía una situación complicada y escuché un poco. Y oigo que mi madre dice, está hablando de finales de 1944 en Budapest. Los chicos y yo estamos esperando avión que viene a buscarnos para salvarnos. La verdad, la guerra no había terminado, los rusos todavía no habían llegado a liberar. Y cuando oigo eso, pues yo paro de escuchar, digo, bueno, los que estaban encargados de verificar la veracidad de esta historia, pues la verdad se han plantado, porque un avión no podía aterrizar. ¿Cómo iba a venir un avión? Y
esta señora, autora mía y amiga, escuchó... ¿Cuántas veces escuchaste esa? No estoy tan segura, pero yo creo que fueron como 10, de verdad. Escuchó 10 veces la declaración de mi madre antes de poder entender qué es lo que quería decir mi madre. Y como habéis comprado el libro, no os voy a decir cómo ella entendió, pero lo entendió y era verdad. Pero era una historia complicada. Y logramos darle el sentido porque la unimos con un extracto de una carta de tu padre posterior. O sea, por eso les digo que hay un rompecabezas que armar, porque a veces como no eran tan claros a la hora de dar el testimonio, tenías que unir como las pistas que te iban dando, ¿no? Y ahí Pape dejó una carta en donde habla de ese episodio que Katy cuenta en la entrevista, pero que cuenta como dando puntitas, caminando en puntitas como para no pisar fuerte, porque creo que le costaba hablar de ciertos episodios, ¿no? Lo cierto es que sí, aparentemente había un avión que iba a ir a rescatar, no era únicamente a Katy y sus hijos, sino era, voy a dar un poquito más de pista, a un grupo de 500 niños que estaban refugiados con la ayuda de la Cruz Roja. Así que Katy tenía razón y no era nada fantasiosa como Eva pensaba. Pero eso lo logramos descubrir gracias no solo a ese testimonio, sino también a los papeles que dejó Pape en su caja fuerte. Y aquí está la carta famosa en la que están todos los documentos. Yo creo que parte del trabajo lindo que hizo Nagrela en este libro, Rubén, es poder acompañar el escrito con los documentos, con que ustedes puedan ver en qué se sustenta, porque le da mucha más credibilidad a la historia. No somos Eva o yo contando, había un documento que decía tal cosa. No, aquí está, se puede ver, se puede leer, y eso le da ese sustento histórico que, sin pretender ser un libro de historia, porque no lo es, le da esa fuerza al testimonio, ¿no? Te demuestra lo real que es. A mí me parece que es un poco la historia, que no hay muchas en España, de una familia post-Shoah que rehace la vida en España. Nosotros llegamos a Madrid en el año 54 y a lo mejor para sorpresa de algunas de vosotras, otras saben, esto era principalmente una comunidad ashkenaz, sefardís. En los años 50 habían estudiantes, pero familias establecidas muy poquitas, y entre los ashkenazí principalmente eran judíos húngaros. Yo no sé cómo desaparecieron todos, algunos se fueron a Canadá, otros fallecieron, algunos se convirtieron, otros por inercia los hijos dejaron de practicar y de pertenecer a nuestra comunidad en la que mi padre estuvo presente en 32 juntas. Se dice fácil, aquí hay una testigo, Eliane, pero 32 juntas. La verdad que para él la comunidad era importante, aunque mi padre se ponía los tefilín todos los días. Él no era religioso, no era Shomer Shabbat, no era kosher, tenía su sentido del judaísmo, en el que creo que cabemos todos y cada uno pues lo hace a su manera, pero para él siempre fue, no hubiera dejado un día sin ponerse los tefilín. Es más, un día yo encontré a mi hija
él siempre abría la puerta de su armario. Había un espejo, pero supongo que no se miraba al espejo, pero detrás de la puerta del espejo se ponía. Y un día veo a mi hija Claire, pequeñita, con una corbata de mi padre, haciendo así. Digo, ¿pero qué haces? Igual que Papé, como Papé, y había abierto una puerta de un armario y estaba ahí con la corbata. Bueno, son anécdotas. Pero creo que puede ser un buen ejemplo para, en general, el público español que no sabe lo que era una familia que ha vivido la Shoah y que ha vuelto a vivir para sus hijos y dejar atrás. Ellos tendrían sus rencores. Mi padre nunca volvió a Budapest. Mi madre sí ha vuelto, mi padre nunca quiso volver, pero han hecho una vida y han guardado para ellos todo lo negativo para dar todo lo positivo que podían traer a una comunidad, y creo que eso fue el gran mérito. Creo que no querían cargar a sus hijos con una mochila llena de negatividad que no les pertenecía, era de ellos, y aunque dentro de ellos mismos creo que nunca perdonaron. O sea, hay una generación de alemanes que yo misma no puedo perdonarla. Creo que los jóvenes son otra generación, pero cuando ves personas mayores siempre te queda la cosa, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? Aunque no hayan hecho nada, habrán mirado para otro lado. O sea que eso queda ahí. Habrán mirado para otro lado, pero eso es complicidad de todas maneras. Yo tengo un inmenso agradecimiento hacia ellos de todo lo que han hecho para nosotros, y bueno, si tenéis preguntas estamos encantadas de contestar. Rachel, espera, Rachel preguntó. No, porque ven un poco por aquí, Rachel. Quiero decir que tu padre también perteneció a nuestro círculo de Yiddish, que creé cuando falleció mi madre y ya no tendréis con quién hablar Yiddish, y iba preguntando quién sabe, y tu madre sabía, y hemos tenido un círculo que dura hasta ahora. Estamos muy bien, siempre acudida y siempre contribuida. Hasta los 95 años creo que iba a las reuniones de Yiddish, ¿no? Pero la verdad que yo lamento que no me haya transmitido el Yiddish, pero mi madre no hablaba Yiddish, y al no hablar mi madre era más complicado. Sí me han transmitido el húngaro, hablo húngaro. Espera. Está hablando Rachel. Un segundito. Gracias, Rachel. Dime. ¿Y la hablaba chico? No sé, no. No, mi padre, él era nacido en Budapest, pero su familia era de Galicia, de lo que hoy es Ucrania, creo. Por eso sabía Yiddish, claro, era la parte. Pero en Budapest capital no se hablaba Yiddish, se hablaba Yiddish a lo mejor en los tetel, en los pueblecitos, por ahí. Pero en Budapest era raro que la gente hablara Yiddish, no hablaban Yiddish. Quiero hacer una pregunta. Dime. Primero, ¿cómo te has sentido y a qué edad sentiste de que tus padres realmente pertenecieron a la Shoah? ¿A qué edad tú te enteraste, ya que tus padres eran tan separados? Bueno, yo de alguna manera siempre lo he sabido,
Yo me llamo Eva Leitman Borer. Mi padre se llamaba José Borer. Mi madre, Katy Borer, Roth de soltera. Ahí había un Leitman que mi hermano mayor, Tommy Leitman, que Zichrono Libraja, con el que yo no tuve mucho contacto porque tenía casi 8 años más que yo. O sea que esa diferencia de edad hizo que no pudiéramos hablar tanto y falleció muy joven, falleció a los 22 años. Pero al yo llamarme Eva Leitman Borer, pues ya era diferente del resto de mi familia. Y cuando leáis el libro veréis, mi padre murió en las marchas de la muerte en un pueblecito del oeste de Hungría, cerca de la frontera de Austria. Y en su certificado de defunción pone: murió por trabajo esclavo. ¿Cómo podéis imaginar que en un certificado de defunción ponga una cosa como trabajo esclavo? Es que es demoledor. Es que, bueno, yo eso no lo había visto, yo lo conozco de ahora, pero yo siempre he sabido que éramos diferentes, porque además hay una cosa muy difícil en nuestras vidas, es que éramos apátridas. Nosotros, yo de Tánger no tengo muchos recuerdos, pero de Madrid éramos diferentes. Hablamos en los años 50 en España, nadie hablaba húngaro, no sé. Íbamos al liceo francés porque era la única escuela que no era religiosa. En mi casa se comía húngaro. A mí me mandaban a la farmacia a comprar yogurt y la farmacéutica me decía: ¿pero ustedes siempre están enfermos? Porque en aquella época el yogur se compraba en la farmacia y en mi casa se echaba yogurt encima de algunos guisos, ¿no? O sea, es que éramos diferentes en todo. Entonces, la Shoah, el hecho de la Shoah formaba parte también de esa diferencia. Y cuando preguntaban: ¿y tú qué eres? Pues yo era apátrida, porque Hungría, daros cuenta también que el régimen franquista hizo que el telón de acero fue total, porque, por ejemplo, Patricia, mi amiga Weiss Friedman, ella de pequeña, ella nació en Venezuela, tenía un pasaporte venezolano, iba a Hungría, comunista. Pero nosotros éramos apátridas, nosotros no podíamos viajar a Francia, era un problema. Había que ir a la Puerta del Sol a pedir un pasaporte. Ese pasaporte ponía: no es protegido del gobierno español, en rojo, así grande. Y había que pedir un visado y solo podíamos hacer un viaje o 2, pero no más. O sea que todo en nuestra vida era diferente. ¿Cómo no? Que yo le pusiera nombre de Shoah o otra cosa, no lo sé, pero de adolescente era diferente. No. ¿Tienes un sentimiento de rencor en tu adolescencia? Para nada. Era una niña que tenía amigas, más bien solitaria, porque no. Pero no, rencor no. ¿Consideras que eso se hereda? ¿Perdón? Si te consideras que eso se hereda, el rencor, porque probablemente mis padres no eran rencorosos y para nada. Aquí hay una amiga de mi madre, hay 2 amigas de mi madre que saben que no, para nada eran rencorosas. No. Verónica. Bueno, yo quería dar unas gracias porque no es lo mismo leer un libro que leer el libro de alguien que conoces, ¿no? Entonces te impacta de otra forma. Y cuando yo conocí a Eva, que la conocí de una forma muy curiosa y siempre consideramos que nuestras vidas eran paralelas,
Yo creí que nosotros los sefarditas éramos los importantes en la comunidad, y ya me demostró que en absoluto. Su madre y mi madre eran parteneras de bridge. Jugaban al bridge. Jugaban al bridge, y yo cuando conocí a Eva, ya vino a matricular a su hijo al colegio en unas circunstancias muy duras que ella no me contó, y yo construí su historia. Para mí, en un momento eran 3 Evas, y creí que eran 3 personas, porque ella cuando vino era la señora Eva Benatar, luego cuando vine a CEMI era Eva Leitman, y de repente era Eva Leitman-Borel, que encuentro que ha hecho muy bien en unir esos 2 apellidos, ¿no? Pero para mí eran 3 personas diferentes totalmente, porque además tenía 3 emails, o sea, curioso. Y yo quería decirle que esa reflexión, que tenemos una vida como muy paralela, o sea, es muy curioso cuando hablamos del mismo número de hijos, un montón de cosas. Y yo me preguntaba, si a ti no te hubiese, como a tanta gente que no nos contaron la historia de nuestra familia, quizás nunca hubiésemos sentido la necesidad de escribirla, porque hubiésemos vivido con ella como algo natural. Y respondiendo así, el rencor se hereda. Mi padre odiaba a los alemanes, lo mismo que Kat no se vestía nunca de amarillo, que hoy me he querido poner porque además el libro es una preciosidad. O sea, felicito a la editorial Nagrela, como siempre, por el rigor, felicito a Alexandra por la labor de detective, que es absolutamente así, pero el rencor yo creo que no se hereda, porque a ti te contaron algo, tú sabías que era relacionado. Sí, sí. Nosotros teníamos un pasaporte español, pero a mí no me contaron nada, jamás, nunca. Pero mi padre, yo no entendía por qué él ni comía alemán, ni nunca volvió a Egipto, o sea, tenía tantos odios, pero sí tuvo la grandeza de no transmitirlo. ¿Crees que hubieses pensado en hacer esta labor si hubieses sabido la historia, si hubieses estado incorporada a tu vida desde el principio? No sé, siempre me intrigó la historia de mi abuela. Es que nosotros pensamos que mi abuela era espía, porque es que se fue de Hungría en el 39 y preparó su viaje ya en el 38, que en Hungría todavía no se hablaba de Shoah, no. Y luego en su pasaporte, que estaba escondido entre los papeles de papel, había una de sellos de una de países. Viajaba, iba, entraba, se movía sola. Exacto. Entonces, yo sabía algo de mi abuela, sin saber mucho, pero murió muy joven, murió como alguien que Dios ha querido mucho, porque se acostó una noche y no se despertó al día siguiente y sus manos estaban impecables, o sea que murió dormida. Y algo que quiero contar de mi madre, porque eso la retrata muy bien, y me lo ha contado una persona de la Gebra. Mi madre, cuando se sintió morir en sus últimos momentos, llamó a una amiga de ella que estaba en la Gebra para darle las gracias de cómo la iban a tratar. Eso creo que ellas nunca lo habían oído, y eso caracteriza mucho a mi madre, del sentimiento y de cómo era ella. Y era una persona bastante especial, igual que yo creo que en CEMI he contado la historia del nuncio, de ir a llevar los pastelitos al nuncio. Bueno, hacía cosas que nadie hacía, no sé cómo contarlo, pero era especial. Porque daba pena del nuncio. Sí, dice, pobrecito, está solo y está acostumbrado a la comida húngara, pues le voy a llevar, y en fin. Y al final jugó un papel importante en nuestras vidas una embajadora de Hungría, que era Eniko Győri, que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, yo creo que Hungría hoy en día no es un país antisemita. A lo mejor no es un país friendly, amistoso con los extranjeros y con los inmigrantes, pero con los judíos no. Ella
esta embajadora quiso saber quién eran estos húngaros y ella financió un estudio sobre los húngaros en Hungría, por ejemplo, en España, los húngaros refugiados en España. Veréis en el libro que hay una foto de mi madre hecha por Gienes. Era el fotógrafo oficial de Franco, pero nadie sabía que era judío húngaro. Y era el fotógrafo más famoso en algún momento de la sociedad española. En ese sentido, esta embajadora vino a ver a mi padre a casa y trajo su iPad y quiso ser muy amable y sinceramente lo fue. Trajo el iPad y le enseñó a mi padre: mira, esta es la Budapest de hoy, aquí es donde tú vivías, aquí es donde estaba la tienda de tu padre. Y mi padre le emocionó muchísimo eso de una embajadora de Hungría y vino a tomar un café a las 5 y estuvo en casa hasta las 9, en casa de mi padre, ya estaba solo. Y posteriormente ella me comentó, yo no lo sabía, hay un día nacional específico en Hungría de la Shoah húngara. Desde hace años, no es ahora, desde hace años. 20 años, son muchos años. En Polonia creo que no lo hay, en Rusia no lo hay, en Hungría lo hay y se hace y se conmemora. Y ella me dijo: lo tenemos que conmemorar en Madrid para que la comunidad judía lo sepa. Y no sé si os acordáis, yo la ayudé y hicimos un año una mesa redonda en el Círculo de Bellas Artes. 2 años seguidos presentó una película muy bonita de tema judío en la calle Alcalá, en el Ministerio de Educación, una cinemateca que tienen. O sea que, y antes de irse, en su cóctel de despedida, tuvo un detalle súper generoso conmigo. Era un cóctel de despedida de ella en su residencia en La Moraleja y dijo: antes de irme tengo que saldar una deuda de mi gobierno con una persona que está aquí. Y me llamó Eva, me dice: aquí está tu DNI húngaro, tú eres húngaro, mi gobierno te quitó tu nacionalidad, pero tú eres de padre, madre, abuelos, nacida en Budapest, tú eres húngara. O sea que fue algo que me emocionó un montón. O sea que, no sé cómo decir. Y la embajadora que está actualmente, Katalin Roth, que la vi la semana pasada, que fue la fiesta nacional de recuerdo de la Revolución de Octubre que hubo en Hungría, me dijo que tal vez iba a intentar traducir el libro al húngaro y que quería que hiciera por Zoom conferencias con colegios húngaros para hablar de la historia de mi familia para alumnos húngaros en Hungría. O sea que yo no tengo nada que reprochar, al contrario, o sea, es una actitud muy bonita que no tiene por qué hacerlo. O sea, aquí húngara, creo que estoy yo, Susi, Germán. ¿Tú naciste en Hungría? No, tú naciste en Madrid. Ah, en Italia. Tu madre sí nació en Hungría, ¿no? Y tu padre. Pero bueno, ella ya nació en... Yo creo que de las que estamos de húngaras somos muy pocas. Sí, Maite. Yo, para agrandar aún más la semblanza de tus padres, desde la parte que yo conozco, cuando ellos llegaron a Madrid, la dicha fue en el año 54.
Cristiana se crea en el año 62. Ellos venían de un país como era Hungría, como era Polonia, hipercatólico. Y su generosidad fue que al llegar aquí, cuando se instalaron aquí las hermanas de Sion en el año 62 y crean la amistad judeo-cristiana, de las primeras familias que se acercaron al centro para colaborar y trabajar en ese diálogo judío-cristiano, fue Katy y Joseph. Siempre estuvieron en el centro, siempre apoyaron, quisieron colaborar y, bueno, y tu padre, que es el más conocido, siempre con un trato de un caballero, siempre que nos veía, una dedicación y un cariño. Quiero decir que si algo puede ensanchar aún más esa semblanza, es ese cariño que demostraron y esas ganas de unir. Totalmente. Lo mencionamos en el libro, ¿eh? Sí. Sí, no, está, pero es bueno que lo digas. Sí. Y debo de decir que... la familia continúa en esa vida. Debo de decir que... hijo, ¿no? Sí, mi hijo también está en el libro. Sí, que es... actualmente es miembro de nuestra junta directiva. Sí. Estudió con su padre. Yo creo que en ese sentido mi padre sembró y nosotros seguimos, porque yo cuando dejé de tener una vida activa, que siempre he trabajado, me involucré en la comunidad, he estado en 2 juntas directivas, he estado en la Bnei Brit, he estado en Akim con Susan 10 años. Soy vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman, presidenta de SEMI, y debo decir, mi hijo ha estado en la junta directiva también y mi sobrino Nicolás también lo ha estado. O sea que han sembrado de una manera increíble en nosotros el espíritu comunitario al que pertenecemos. Y debo decir también que en otra iglesia, ¿cómo se llama la iglesia que está por ferrocarril? Delicias. En la comunidad, en Nuestra Señora de las Delicias, durante muchos años, ahora con la COVID ya no se hace, se hacía una noche de sede y la receta del jaroset al principio lo llevaba mi madre y luego les dio la receta, y la receta que siguen haciendo del jaroises, como decimos nosotros, es la receta de mi madre. O sea que quiero decir que han participado en toda la vida, en muchos aspectos de la vida social española, aún siendo apátridas. Y Betel, y también debo decir que mi padre, Zichrono Libraja, fue fundador de Betel, de la sinagoga Masortí, que tuvo a bien también nombrarle presidente de honor junto con tu querido Alberto. O sea que quiero decir que participaron en un abanico muy amplio de la sociedad española y se sintieron muy bien acogidos. Ellos fueron felices en Madrid. ¿Sí? Acá. Sí, dime. Yo únicamente quería felicitarte por este libro que ya estoy deseando leer y, bueno, por supuesto no quiero leer. Y también agradecerte toda esta labor que llevas haciendo durante muchísimos años en el recuerdo de la Shoah. Por supuesto, no solo dentro de nuestra seno comunitaria, sino también toda esa lucha con la Asamblea de Madrid, esa presencia que tenemos anualmente en el Congreso. Bueno, es muy loable y sé que todas estamos orgullosas de contar contigo y de que seas esa Gracias, Estrella. 21 años. Sí. Yo, como profesora, me gustaría saber si dais charlas con los colegios. Sí. Yo en los centros donde he estado, pues sé que se conoce muy poco de sí, historia sí. y de toda esta importancia
interesada, generosa, con grandes valores. Yo desde hace más de 10 años doy charlas en colegios cuando me lo piden, incluso hemos dado una junta las dos hace un par de años, pero sí participo mucho con Juan Carlos Sanz Briz o con Ángela Sanz Briz y al principio con Pilar Sanz Briz en charlas en colegios. Siempre que nos lo piden aceptamos y vamos. Incluso he dado una charla en Valencia y en Alicante. Y tengo una pendiente en Melilla que nos han pedido también. Sí, siempre acepto de muy buen gusto. Y incluso una vez, hace 2 años, en Boadilla del Monte teníamos un encendido de velas a mediodía, era hacia la 1, y me dice el alcalde: claro, pero los niños siempre, en todos los actos estrella que hemos hecho, la condición siempre era de que hubiera chicos de bachillerato de cierta edad, si no, no aceptábamos. O sea, un requerimiento era siempre que hubiera varias clases de muchachos. Y en Boadilla del Monte me decía el alcalde: claro, pero es que estos chicos no saben. Yo fui a las 8:30 de la mañana ese año a Boadilla del Monte y estuve en 3 colegios antes del acto para explicar lo que era. Y me pusieron un chofer para llevarme de un colegio de monjas a otro colegio y a otro colegio. Y me dio tiempo justo a la 1 de ir a hacer mi discurso que era por León Benelvas, que no estaba, y yo lo hacía en su nombre. Pero 3 colegios tuve que ir ese día, estaba para explicarles un poco. Dime, Nori. Eva, me gustaría que contaras sobre la relación que sigues teniendo con los hijos de Ángel. Bueno, tengo una relación muy amistosa hoy en día y yo conocí a Pilar Sanz Briz, que está en la carta que ella escribió en el libro, que no quiero desvelar. Al final del libro la conocí socialmente en una fiesta sin saber quiénes éramos. Y luego sí, mi madre me dijo hace más de 20 años que sí me dijo que nos había salvado Sanz Briz, Y entonces yo los busqué con Amanda, la secretaria directora de la comunidad, y me acuerdo todavía que cuando organizábamos los actos y que había que llamar, Amanda decía, alguien decía: ¿quiénes son los Sanz Briz? Y Amanda decía: ¡Eva! ¡Hay que llamar a Eva! Y yo era la encargada de... Sí, dime. Eva, no solo eso, yo recuerdo cuando estabas en Medellín, creo que llegaste a conocer a la mujer de Sanz Briz, Adela, doña Adela Quijano. Claro. Sí. Fue cuando, bueno, ya en ese momento, pero nadie le hacía mucho caso, o sea, la llevan... Ya después se hizo conocido, hicieron las películas sobre ella, la gente conoció más la labor de Sanz Briz. Claro, pero... Había muy poca gente. Era muy poca gente y yo era la única que tenía el enlace con ellos. Nadie, no sé cómo decirte, fue complicado introducirlos en la comunidad. Y hoy en día ellos son adorables y siempre que los llamamos siempre están disponibles, siempre. Rachel. Y Rachel tiene una historia terrible. Durante la guerra y los campos después de la guerra, y la gente no sabe y lo he escrito, pero aquí está ahí en el cajón. Y no sé si hace falta la ayuda de una periodista o alguien
Nació en el gueto de Varsovia. Ella, no estoy de acuerdo. Yo te hablé de ella. Sí, pero no, ahora le estoy poniendo cara, ¿sí? Pues vamos a tratar de hacer algo con tu historia. Ella vive en Panamá, es un poco complicado ahora. Estoy viviendo aquí. Pero sí. Ella conoce perfectamente a Jacobo. Muy bien. Juan José Antonio. Ah, a Lisbona. También lo conoce. Sí. ¿Otra pregunta? Pues... comentario, que en Zaragoza tienen ahora una exposición con 40 años, el año pasado no podían hacerlo, de San Rita. Entonces hay una exposición de San Rita hasta final de enero. Sí. Lo hicieron un programa especial en Radio Nacional la semana pasada sobre eso. Sí. En este momento se está hablando de San Luis y es gracias a Centro Sefarad de Israel que ha movido enormemente, y yo por mi parte en el libro agradezco a Centro Sefarad de Israel todo el trabajo que hacen. Creo que nunca la comunidad judía de Madrid ha tenido un aliado de ese tamaño, ¿no? de esa implicación en hablar de nuestra historia, que sea la historia de la Shoah, que sea la plataforma de herencia, que sea la cultura, la literatura, en fin, en todos los ámbitos. Perdón. Yo solo quería comentar algo que se me pasó decir antes. Y es que Eva me puso una sola condición cuando íbamos a empezar a hacer el libro. Ahora no sé si se recuerda, pero me dijo: yo no soy la protagonista de este libro. Los protagonistas son mis padres y mis abuelos. Y así quiero que sean. Yo dije, wow, qué difícil es contar la historia a través de Eva sin que Eva sea la protagonista. Entonces van a ver que aunque la historia está contada en voz de Eva, tratamos de exaltar la figura de sus padres y de sus abuelos, que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Pero se me había olvidado decir que Eva me puso esa misión que espero haberla cumplido. Yo creo que sí, y la verdad yo no quería ser la protagonista ni tener... es la historia de mi familia, y me parecía que yo les debía eso, que era un testimonio, y en el que yo solo menciono a mis hijos porque son los nietos y bisnietos. Y una de las grandes alegrías de mi padre fue que Alexandra Genún se casara con mi sobrino y que sea señora Borer. Eso es algo que para mi padre fue maravilloso. Le decía: tú eres señora Borer, tú no te llamas de otra manera. Y la otra alegría que él no llegó a conocer porque ya no estaba es que hay una bisnieta de él que se llama Katy Borer. Qué bonito, ¿no? Que es una muñeca, ¿no? Y la alegría de toda la familia. Claro que sí. Y es como un bonito homenaje a la memoria de ellos. Solo decirles que hablando hace unos días con Miguel de Lucas del Centro Sefarad Israel, coincidíamos en que esta historia, yo digo la historia de Eva, pero bueno, en realidad es la historia de la familia, es de las pocas historias que conectan de una manera tan profunda la Shoah con la comunidad judía española. Y siguiendo un poco la idea del tema de la educación y de la labor esa tan importante que todos tenemos de que lo que ocurrió no se pierda,
creo que ojalá este libro ayude de alguna forma a que esa generación joven que tal vez no conoce o nunca ha escuchado o que no conoce los detalles pueda conectarse de alguna forma porque la tratamos de contar también a través de esa vivencia en la Comunidad de Madrid, ¿no? Haciendo un bonito recorrido por Tánger también, porque le dedicamos un espacio importante a Tánger, esos años tan felices que pasaron Pape y Katy en Tánger, que siempre dijeron que fueron unos años maravillosos, pero el libro termina en Madrid, entonces esa conexión Shoah-Madrid es potente y sentimos que podría ser una herramienta importante para el tema educativo. Y la experiencia que tuvimos en esa charla que dimos en un colegio público de Madrid fue muy interesante, nos hicieron muy buenas preguntas. Eran chicos de bachillerato, estuvimos varias horas con ellos allí, salieron buenas preguntas, mucho más profundas de lo que podríamos imaginar, y nos gustó la experiencia en ese sentido porque nos demostró que no estaban tan desconectados del tema, ¿no? Ojalá el libro pueda servir para conectar algo más y hacer esa docencia tan importante que tanta falta hace, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si queréis, Gracias. Muchas gracias.